La indiferencia y el rechazo son dos de las experiencias más dolorosas que podemos enfrentar en nuestras relaciones humanas. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar que, en realidad, la indiferencia de los demás podría ser una de las mayores pérdidas para ellos? A través de la psicología, entendemos que esta acción refleja más sobre las inseguridades y batallas internas de quienes nos rechazan que sobre nuestra verdadera esencia. En este video te exploraremos la psicología detrás de la indiferencia, cómo manejarla sin perder tu esencia y por qué, al final, la verdadera pérdida no es la tuya, sino la de quienes te ignoraron. El poder oculto de ser ignorado. Cuando alguien te ignora, no es simplemente un acto de ausencia. Es una acción con un impacto emocional profundo, capaz de desatar un torbellino interno en quien lo experimenta. Desde una perspectiva junguiana, la indiferencia tiene un efecto tan poderoso que activa los mismos circuitos neuronales asociados con el dolor físico. En esencia, nuestro cerebro no diferencia entre el sufrimiento causado por una bofetada y el vacío emocional de no ser visto o escuchado. Es por eso que la indiferencia puede ser tan devastadora. No se trata solo de lo que no ocurre, sino de la manera en que nuestra mente interpreta ese silencio como un rechazo directo a nuestra existencia. Sin embargo, aquí surge una paradoja inesperada. Mientras tú te sumerges en pensamientos de culpa, preguntándote qué hiciste mal o cómo podrías haber prevenido esta situación, quienes eligen ignorarte también están perdiendo algo. Aunque no lo admitan quizás ni siquiera a sí mismos, están renunciando a algo invaluable: tú. Porque detrás de ese acto de indiferencia se encuentra una desconexión con todo lo que eres y con lo que aportas, y esa pérdida, aunque ahora sea imperceptible para ellos, se hará evidente con el tiempo. La psicología del arrepentimiento. Es importante mencionar que quienes ignoran o rechazan a menudo experimentan arrepentimiento en algún momento. Este sentimiento surge cuando comienzan a darse cuenta de lo que perdieron, la conexión, las oportunidades, el amor genuino que tú ofrecías. El arrepentimiento, según Carl Jung, es una emoción compleja que puede ser devastadora. Cuando alguien reflexiona sobre su pasado y se da cuenta de que tomó una decisión que lo alejó de algo valioso, esa sensación puede perseguirlos durante mucho tiempo. A menudo, el arrepentimiento lleva consigo la sensación de desesperanza, pues no siempre es posible revertir las decisiones. La mente humana tiende a aferrarse a lo que no se puede cambiar, y eso puede generar un conflicto interno profundo. Quien ha ignorado o rechazado puede sentirse atrapado en un ciclo de «y sí», deseando haber tomado otro camino. Este arrepentimiento, aunque doloroso, puede funcionar como una lección valiosa, tanto para la persona que lo experimenta como para quienes lo observan. Con el tiempo, puede fomentar un mayor entendimiento y aprecio por lo que realmente importa. ¿Por qué te ignoran y te rechazan? Inseguridad disfrazada de poder. Muchas veces, las personas que optan por la indiferencia lo hacen desde un lugar de inseguridad. Temen enfrentarse a sus propias emociones, a sus propias sombras y al peso de lo que eso implica. Ignorar es más fácil que enfrentar lo incómodo. Es un mecanismo de defensa, una forma de evitar cualquier vulnerabilidad y ocultar el temor al rechazo o al fracaso emocional. Optan por construir barreras en lugar de abrir puertas, creyendo que así protegen su estabilidad interna, aunque en realidad se alejan de la oportunidad de conexiones significativas que podrían enriquecer sus vidas y sanar esas heridas ocultas. La ilusión del control. Ignorar a alguien da una sensación ilusoria de poder. Al negarte su atención, sienten que tienen el control sobre la dinámica, creyendo que son ellos quienes dictan las reglas del vínculo. Es una forma de afirmar:
incluso inconscientemente, que pueden decidir quién tiene acceso a ellos y bajo qué condiciones. Sin embargo, esta estrategia suele ser un arma de doble filo, porque aquello que intentan evitar la conexión real es lo que eventualmente les hará falta. En su intento por protegerse o demostrar autonomía, terminan construyendo muros que no solo los aíslan, sino que también les niegan la posibilidad de experimentar relaciones auténticas y significativas. Falta de conciencia de tu valor. A menudo, las personas no aprecian lo que tienen hasta que lo pierden. La familiaridad puede cegar, haciendo que den por sentado lo que aportas a sus vidas. Si alguien te ignora o te rechaza, puede ser simplemente porque no se han tomado el tiempo de reflexionar sobre tu verdadero valor, atrapados en la rutina o en sus propias preocupaciones. Sin embargo, el tiempo y las circunstancias tienden a revelar lo que inicialmente fue pasado por alto. Cuando esa ausencia empieza a hacerse tangible, se dan cuenta de lo mucho que han perdido. Ese descuido, nacido de la falta de conciencia, puede transformarse en su mayor arrepentimiento, mientras tú descubres la fortaleza de tu propio valor. Cuando el tiempo revela la verdad, la vida tiene una forma curiosa de enseñar lecciones. En el momento, quien ignora o rechaza puede sentirse fortalecido por su decisión, convencido de que tomó el camino correcto. Pero el tiempo, ese juez silencioso e implacable, tiende a revelar lo que realmente importa. Lo que en un principio se percibió como una victoria emocional, la aparente indiferencia o la desconexión, a menudo se convierte en una carga de arrepentimiento cuando la ausencia de lo que ignoraron comienza a pesar. La distancia y las experiencias revelan el valor de aquello que una vez tuvieron cerca y no supieron apreciar. Así, el tiempo les enseña que la indiferencia no protege del vacío que deja una pérdida significativa, sino que lo profundiza. El vacío que dejas. Cuando alguien elige ignorarte, están asumiendo de manera inconsciente que tu presencia es prescindible, que puede ser reemplazado o que tu ausencia no tendrá un impacto real. Pero lo que no siempre anticipan es el profundo vacío que queda cuando tú decides no volver. Las personas rara vez son conscientes de cuánto impacto tienes en sus vidas hasta que ya no estás, hasta que tu ausencia se hace palpable en los momentos cotidianos que solían estar llenos de tus palabras, tus acciones y tu esencia. Es en ese silencio, en esas ausencias que antes pasaban desapercibidas, donde tu valor se vuelve innegable. El vacío que dejas no solo refleja lo que aportabas, sino también la conexión que una vez existió y que ahora será difícil llenar. La comparación inevitable. En el proceso de seguir adelante, muchas personas que rechazaron a alguien comienzan, de manera casi inevitable, a compararlo con quienes llegan después. Aquí radica la ironía. Tú, siendo auténtico, único e irrepetible, dejas una huella que difícilmente podrán encontrar en otra persona. Esa comparación no siempre es consciente, pero aparece en pequeños detalles, en momentos inesperados, donde se enfrentan a la ausencia de lo que una vez ofreciste. Entonces, lo que parecía prescindible se convierte en un estándar que otros no logran igualar. Esa sensación de vacío o insatisfacción no es más que la consecuencia de haber subestimado tu valor, un recordatorio de que las conexiones reales no se reemplazan fácilmente. ¿Por qué ignorarte puede ser su mayor pérdida? Porque eres único. Nadie más en el mundo puede replicar lo que tú aportas. Tus ideas, tu forma de ver la vida, tu capacidad de dar amor o apoyo son irreemplazables. Cuando alguien te ignora o te rechaza, no está rechazando a cualquiera, está rechazando algo único, algo que no se repetirá. Cada gesto tuyo, cada palabra, cada momento compartido tiene una esencia
que no puede ser imitada por nadie más. Aunque intenten reemplazarte, la huella que dejas es tan profunda y marcada que ninguna otra persona podrá llenar ese espacio. Al no valorarte, están ignorando una oportunidad irrepetible, una conexión genuina que podría haber enriquecido sus vidas de maneras que ni siquiera imaginan. Lo que eres, lo que traes al mundo, es único, y esa es la verdadera pérdida para aquellos que no lo ven. Porque lo que das no tiene precio. Ya sea amor, amistad, apoyo o simplemente tu tiempo, lo que ofreces tiene un valor inmenso e irreemplazable. Muchas veces, quien te rechaza subestima el impacto profundo que tu presencia tiene en su vida diaria. No se dan cuenta de la manera en que has tocado su mundo, de las pequeñas acciones que hicieron su vida más fácil o significativa. La vida, tarde o temprano, les mostrará la diferencia entre lo que tenían contigo y lo que tienen sin ti. Esa ausencia se vuelve un recordatorio de todo lo que perdieron, y aunque al principio no lo aprecien, el tiempo les enseñará que lo que tú ofrecías no tenía precio. Lo que parecía insignificante para ellos ahora se convierte en un vacío palpable, porque crecerás sin ellos. Aquí está el punto crucial. Mientras ellos se alejan o te ignoran, tú tienes la oportunidad de crecer, de evolucionar, de convertirte en una versión aún mejor de ti mismo. Este proceso de crecimiento personal te lleva a descubrir nuevas fortalezas, talentos y capacidades que quizás no habías reconocido. Mientras tú prosperas y avanzas en tu camino, ellos se quedarán atrás, atrapados en su propia inseguridad o indiferencia. Y cuando te vean brillar sin ellos, sentirán el peso de su decisión, dándose cuenta de que tu ausencia no solo fue física, sino también emocionalmente significativa. Es en tu éxito y crecimiento donde realmente se dará cuenta de lo que perdió. ¿Cómo manejar la indiferencia sin perder tu esencia? Experimentar el rechazo o la indiferencia puede llevarnos a dudar de nuestro propio valor. Las palabras no dichas o las miradas ausentes pueden hacernos sentir pequeños o ignorados, pero aquí es donde entra la parte más importante: recordar quién eres y lo que mereces. La indiferencia de los demás no refleja tu verdadero valor, sino que habla más de sus propias limitaciones y de cómo perciben el mundo a su alrededor. No permitas que sus acciones determinen cómo te ves a ti mismo. Una forma de manejar la indiferencia es enfocarte en tu crecimiento personal. Cada vez que sientas el golpe de la indiferencia, transforma ese dolor en una oportunidad para conectar más profundamente contigo mismo. La práctica de la autoaceptación, el autocuidado y el amor propio te permite mantener tu equilibrio interno independientemente de las fluctuaciones externas. Recuerda que tu esencia no depende de la validación ajena. Es fundamental rodearse de personas que te valoren y te eleven, y entender que aquellos que eligen ignorarte o rechazarte están proyectando sus propios miedos o inseguridades. No tomes sus acciones de manera personal. Al final, la indiferencia no podrá apagar la luz que llevas dentro. Con cada desafío emocional te fortalecerás y poco a poco aprenderás a mantener tu paz y autenticidad en medio de la adversidad. No tomes la indiferencia como un reflejo de tu valor. El comportamiento de los demás habla más de ellos que de ti. Si alguien elige ignorarte, no significa que tú seas insuficiente. Significa que ellos tienen su propia batalla interna, sus propias inseguridades o miedos. Su indiferencia no es un juicio sobre ti, sino una manifestación de lo que están viviendo. A menudo, las personas actúan desde un lugar de dolor o confusión, y sus acciones no reflejan tu verdadera esencia ni tu verdadero valor. Es importante recordar
que la manera en que otros te tratan no determina quién eres realmente. No permitas que la indiferencia ajena te haga dudar de ti mismo. Al contrario, utiliza esa experiencia como una oportunidad para reforzar tu autoestima y seguir avanzando con tu autenticidad intacta. Cultiva tu autoestima. En lugar de quedarte atrapado en el dolor de ser ignorado, enfócate en fortalecer tu autoestima. Rodéate de personas que te valoren. Invierte tiempo en tus pasiones y trabaja en convertirte en la mejor versión de ti mismo. Cada paso hacia tu propio crecimiento te ayudará a reconocer tu valor independientemente de la validación externa. Aprende a verte con los mismos ojos amorosos y respetuosos que ofreces a los demás. Cuando te valoras a ti mismo, te conviertes en una fuente de energía positiva que no depende de la aceptación de los demás. Deja que el tiempo haga su trabajo. No intentes convencer a alguien de tu valor. Deja que el tiempo y tus acciones hablen por sí mismos. A menudo, las personas que te ignoraron terminan dándose cuenta de su error, pero para entonces puede que ya sea demasiado tarde para ellos. Mientras tanto, enfócate en seguir avanzando en tu propio crecimiento y en aquellos que realmente te valoran. El tiempo tiene una forma única de mostrar lo que realmente importa, y quienes te ignoraron tendrán que enfrentarse a la consecuencia de su indiferencia cuando vean lo lejos que has llegado. La mayor pérdida es la de ellos, no la tuya. Al final del día, quienes te ignoran o te rechazan están renunciando a algo irreemplazable. Tú. No hay dos como tú en este mundo, y quien no lo vea está tomando una decisión que eventualmente lamentará. Y mientras ellos se enfrentan a las consecuencias de su indiferencia, tú tendrás la libertad de seguir adelante, de construir una vida llena de significado, de rodearte de personas que realmente te aprecien. Porque la verdadera lección aquí es esta: tú no pierdes cuando alguien te ignora. Ellos pierden cuando tú decides no quedarte más. Pero si quieres saber cómo obsesionar a esa persona que te ignoró o rechazó, aquí te dejaré el video donde lo explico.